Muy buenas tardes. Aquí estamos en un programa de Conversando con Mujeres. Mi nombre es Mirta Salafia y este es un programa pensado para que las mujeres hablemos en primera persona. Nace en Montevideo, en Ciudad Vieja, el 31 de marzo de 1950. Es una hija única. Estudia arquitectura en la Universidad de la República, se forma con diversos maestros del dibujo y la pintura del Uruguay, entre ellos Pepe Montes, discípulo directo de Joaquín Torres García. También luego lo hace con Hugo Longa, Luis Solari. Con Carlos Muso y Carlos Cebeso funda el taller Buenaventura. En 1988 obtiene una beca y se instala 3 meses en Nueva York. Desde allí participa como profesora visitante en el MoMA y en la Universidad Estatal de Nueva York. Ha llevado a cabo programas educativos en museos de Barcelona y Madrid. Ha participado en más de 60 muestras colectivas por el mundo. Ha realizado exposiciones individuales en Tokio, Nueva York, Ecuador, Chile y Brasil. En varias oportunidades vinculó plástica y teatro con diversos grados de intervención. En Montevideo con colaboración de Mariana Perkovich y en Barcelona con Rodrigo Españolo. Sus obras se encuentran en colecciones privadas en Uruguay, Argentina, México, Estados Unidos, Alemania, España, Austria. Realiza talleres abiertos al público e intervenciones urbanas en Montevideo y en Barcelona. Ha diseñado escenografía y vestuario para obras de teatro. Ha recibido innumerables premios y distinciones a lo largo de su trayectoria. Ganó el Premio Nacional de Artes Visuales de Montevideo y en 2019 recibe por unanimidad del jurado el Premio Figari en reconocimiento a su trayectoria. Desde 2013 está radicada en España, vive en la ciudad de Barcelona, es madre de 4 hijos y abuela de 6 nietos. Ella es Virginia Patrone. Bienvenida, Virginia. Hola Mirta, muchas gracias. Muchísimas gracias, es un placer. Gracias a ti. Bueno, vamos a contarle algunas cuestiones a la audiencia. Yo en este momento, desde hace 4 años, vivo un poquito en Buenos Aires y un poquito en Montevideo. En este momento, desde el 31 de julio, estoy en mi casa de Montevideo y tú hasta hace muy poquito tiempo estuviste aquí en Montevideo retenida por el COVID y ahora estás en tu casa de Barcelona. Bueno, estas dos mujeres que no están en sus lugares natales, pero que le están por primera vez dando a Rosario Clásica y a la Argentina una entrevista en vivo. ¿Es así? Es así, es la primera vez que estoy de esta forma en Argentina y es una alegría y es en Rosario y es un placer. Repito. Muchísimas gracias. El placer es nuestro que hayas aceptado tan rápidamente la convocatoria de una forma tan llana, sencilla y amorosa. No es poca cosa. Esto es para que el público lo sepa. Las personas somos de distintas maneras y en este caso para mí conectarme con Virginia, que no nos unía ningún vínculo, no teníamos ninguna amistad y yo por primera vez la reconocí mirando su obra y la conecté y aquí estamos las dos en esta entrevista. Pierre Bourdieu, sociólogo francés, se dedicó, entre muchos temas importantes, a hablar de la educación y la cultura y siempre hablaba de una metáfora que es la mochila cultural con lo que los niños llegan a ser adultos y que en realidad de algún modo determina su futuro. Digamos que a veces en países como los nuestros, países latinoamericanos, esto es más determinante que en otros lugares. ¿Cuál fue, Virginia, tu mochila cultural para llegar hasta aquí? Bueno, como siempre la familia tiene su influencia, lo que te encontrás en tu casa ahí al alcance de la mano y lo que a tus padres les interesa o lo que viene de tus antepasados. Y en mi casa, por ejemplo, estaba, bueno, mi padre y mi madre que mamá murió, condiciones para el dibujo y la pintura. Mi madre era una pintora natural a la que no le interesaba la pintura para nada y le interesaba la música, pero
pero mi abuela, que era italiana, la madre de papá, le había regalado el tratado de la pintura de Leonardo. Y bueno, eso fue lo que me encontré inicialmente en casa. Soy hija única, había posibilidad de escuchar mucha música, siempre había buena música al alcance del oído, buenos libros, y esto fue fundamental. Entre otras cosas, con el tiempo me di cuenta de lo fundamental que fue el hecho de que mi tío David, el hermano menor de mi papá, tenía una empresa que traía las películas a Uruguay. Y entonces, cuando no existía la televisión, yo fui una niña que veía cine en la pared de la sala de mi casa. Esto también fue muy, muy importante, influyó mucho. Y de ahí arranqué, ¿no? A querer hacer ballet, a entrar a la Escuela Nacional de Danza del Sodre. Eso también fue muy formativo. El hecho de ir todos los días a practicar y ver a los bailarines fantásticos que había, y bueno, y verlos de al lado, y verlos ensayar, y ver ensayar, escuchar ensayar a la orquesta, ver a Margot Fontaine ensayando con el Cuerpo Nacional de Danza. Ese fue como el caldo, ¿no? En el que lo que sería, digamos, esa mochila, ¿no? La influencia también de mi tía Gloria, hermana menor de mamá, que era una mujer muy culta, qué sé yo, su biblioteca, yo arrasaba con todos los libros que encontraba, siempre fui muy nocturna, me tenían que mandar a la escuela de tarde porque me quedaba toda la noche, bueno, toda la noche no, pero me quedaba leyendo hasta muy tarde. En fin, fue un privilegio todo eso, ¿no? Fue un privilegio muy grande. Bien. Digamos que tuviste desde muy pequeña la posibilidad de estar en contacto con la belleza, no solo con el amor de una familia que te cobijó y que te fue abriendo las puertas, sino con la belleza, ya sea de la música, de la pintura, de los libros, de la poesía. Quiere decir que le diríamos a todos los que tienen hijos y nietos, que tengan la posibilidad, que sean vehiculizadores de mostrarles rápidamente la belleza a los niños, porque esto después puede generar grandes posibilidades cuando sean adultos. ¿Algún nieto tuyo le gusta el arte? Bueno, sin duda esto se va propagando. Y tengo 2 nietas bailarinas maravillosas, muy jóvenes, ¿no? Una todavía no tiene 18 años, Sofía, que hace danza contemporánea, la más pequeña, Uma, que tiene 11, es una comprometida con el ballet y lo practica con mucha dedicación desde muy pequeña. Y bueno, tengo un nieto, el mayor, que dibuja muy bien. Todos tienen algo, ¿no? Está estudiando diseño de personajes para juegos. La cosa es que la belleza, como tú bien decías, es una necesidad básica, porque si la reconocemos tanto en la naturaleza, si reconocemos la belleza de las flores, de la belleza de un caballo corriendo, es que lo necesitamos. Entonces hay que tener mucho cuidado porque durante mucho tiempo y creo que en nuestra forma de vivir contemporánea la belleza queda fuera, la belleza es sustituida por deformaciones y perversiones de la belleza. Entonces sí que es fundamental convivir desde el principio, sin duda. Podemos decir que Virginia dibujaste desde muy pequeña y que en un buen momento decidiste como toda adolescente una carrera universitaria que fue la arquitectura. Casualmente el arte, el diseño, la matemática y la posibilidad a la vez de continuar sistemáticamente el aprendizaje del dibujo y de la pintura. En un momento dado llegas al 4º año de la carrera y tomás la decisión de dejar este proyecto de ser arquitecta para ser artista plástica
Pero la pregunta es, ¿por qué fue ese punto de inflexión en primera instancia? Y en segundo, ¿cuánto sigue siendo y cuánto sigue pesando la arquitecta en tu obra como artista plástica? Bueno, la arquitectura fue una elección muy natural porque había, digamos, mi tío Luis tenía su empresa constructora pegadita donde vivíamos, mi papá trabajaba con él, era ayudante de arquitecto, trabajaba para él, porque todavía vive, tiene 100 años mi papá. Qué maravilla, qué maravilla. Sí, es duro, es un hombre que resiste y está muy bien, muy lúcido. Pero bueno, era natural, era como, bueno, porque había, digamos, mi madre siempre entendió mucho mi necesidad y mi forma de ser. Mi papá no tanto, tenía una forma de ver distinta, a pesar de que él a su vez es un amante del dibujo en su persona y demás. Pero él no quiso que yo siguiera, después de muchos años de dedicarme, no quiso que siguiera haciendo ballet. Eh, Incluso que yo fuera arquitecta no le parecía del todo bien, porque decía una mujer en las obras. Él quería que yo fuera profesora de inglés. Yo me recibí, estudié inglés, estoy encantada porque me ha sido muy útil, al igual que la arquitectura, pero digamos que lo mío siempre iba por otro lado. Me fascina la ciencia teórica, las matemáticas se me daban muy bien y he reconocido siempre la belleza inherente a esta ciencia, pero claro, no tenía, a los 29 años me pasó que yo ya tenía 3 hijos, que había sido difícil, digamos, no fue fácil todo eso. La parte material y económica siempre fue difícil. Y claro, yo trabajaba en el estudio de arquitectura de mis profesores de facultad, y que yo los admiraba como arquitectos, pero ahí vi con muchísima claridad que lo creativo quedaba fuera de la cuestión, que era muy difícil poder, y, digamos, desarrollar una tarea creativa y que en definitiva no era mi camino. Y por más duro que pudiera ser o no, cada uno tiene que reconocer, y creo que los 29 años es una edad en que uno es muy joven todavía, pero que tiene que tomar decisiones. Totalmente, totalmente, Entonces, absolutamente. Pasa rápido la vida y las oportunidades. ¿Cuáles fueron las primeras series de obras en donde vos reconociste cuáles iban a ser aquellos contenidos o cuáles iban a ser aquellas expresiones artísticas, esa mochila del arte que traías, que iban a expresar la mejor a Virginia? bueno, lo primero que hice cuando me dediqué a pintar fue retomar lo que hacía cuando tenía 5 años. Parece un poco cómico, pero la verdad es que cuando yo tenía 5 años, mi madre me dio sus acuarelas y estaba todo el día pintando. Y lo que yo pintaba, más allá de que, bueno, los niños todos pintan, pero eran estas mujeres pelirrojas, con unos grandes ojos que eran 2 pinceladas, muy expresionistas. Y yo dije, bueno, si esto era lo que hacían desde ese lugar tan inocente, digamos, vamos a empezar por acá. Y retomé el trabajo sobre la figura femenina. Y, y digamos, tomando conciencia de la necesidad para crear, de ser muy, muy honesto y hablar desde el lugar que uno conoce, desde el lugar que uno es y desde el lugar en que uno está buscando y tratando de interpretar la realidad y tratando de entender qué hacemos acá. Entonces empecé por ahí, ¿no? Y
digamos que mi primera exposición individual fue a la salida de la dictadura, fue en el año 86. Antes yo había estado desarrollando con muchas dificultades, porque con varios hijos, eh, el padre de mis hijos no colaboró en nada en la parte de práctica de criar a los niños, entonces yo, bueno, dormía muy poquito, pintaba de noche, pero desarrollé, digamos, una forma personal de hacer en esa primera etapa, en esos primeros años. Hice esa muestra en el 86, que claro, ya fue muy madura porque yo no, era mi primera muestra, pero yo había estado trabajando en casa para adentro y ahí la mujer fue muy protagónica. Por supuesto que junto con aquella mujer que yo representaba a los 5 años, recogí todo mi amor y mi interés por la arquitectura, ¿no? Entonces empecé, sí, a hacerlas, a vincularlas con la arquitectura. Bien, ahí hay como un tema en una de tus entrevistas que hablas de la arquitectura como el partener de las mujeres, ¿no? De tus obras. Bien, ¿qué significó La mujer anterior en el año 1997 realizada junto a tu marido? Vamos a decir el padre de los hijos de Victoria. No, no es el padre de mis hijos, es mi segundo marido. Ah, ¿es tu segundo? Álvaro Pemper es mi segundo marido. Mira vos, perdón. Muy bien, bravo. Bueno, ¿qué significó esto? Bueno, La mujer anterior, coma, etcétera. Claro, bueno, la muestra se llamó La mujer anterior, coma, etcétera, porque mi parte se llamaba La mujer anterior y Álvaro, que tiene mucho sentido de la ironía, creo que él se representó con coma, etcétera, ¿no? A pesar de que es un gran artista y que mide 2 metros, se redujo, etcétera. Pero bueno, ocurre que, digamos, ahí yo empecé a trabajar sobre el tango, las letras del tango. Y claro, a mí yo soy del rock, no soy del tango, ¿no? Mi generación no es tanguera. A mi madre, que era una mujer con un oído extraordinario, que cantaba maravillosamente bien y que tocaba la guitarra y era profesora de guitarra, bueno, lo suyo era la música. Siempre le había gustado el tango también y lo consideraba como... porque en aquella época, en los años 50, era un poco como lo popular, es lo popular y después lo culto, ¿no? Y mi madre tenía la sensibilidad y la inteligencia para reconocer que la buena música es buena música. Y ya está. Entonces, a mi madre le gustaba el tango y yo nunca había tenido como un acercamiento. Pero sí que empecé a reflexionar sobre el hecho de que tuve, digamos, al lado de mi casa a un compositor muy reconocido como era Pintín Castellanos, que yo no sabía, me enteré después, pero yo de niña desde la terraza donde jugaba lo escuchaba. ¿Lo escuchabas componer? ¿Lo escuchabas cantar? Lo escuchaba componer en el piano y tocar el piano. Me di cuenta de que, claro, la ciudad vieja y todo aquello que yo veía en mis paseos con papá, con mamá, estaba vinculado a lo que el tango relata. Me di cuenta de que estando en París, cuando en el año 80, que estábamos con el padre de mis hijos, que había ido por razones de trabajo y yo aproveché a ir también, íbamos por las afueras de París y yo prendí la radio del coche que teníamos alquilado para ver qué música había, y había un tango, Gardel cantando, y ante mi sorpresa se me saltaron las lágrimas. Entonces dije, bueno, esto significa algo para mí. Por supuesto. Y ahí empecé a prestar mucha atención, claro, y a darme cuenta, escuché muchos tangos, de Gardel fundamentalmente, que
que las letras son terribles, ¿no? Son de un machismo aterrador. Son, sí, sí. Entonces, bueno, era la cultura, digamos, ¿no? Desde el principio del siglo XX, hasta que después las mujeres empezamos a componer tangos y ahí cambiamos un poco. Ahí cambió la cosa, y claro, pero aquel tango, digamos, como clásico, en cierto modo, tiene esta condición. Y entonces, bueno, reflexionar también sobre lo peligroso que es lo que te viene así en letras de música popular, ¿no? Y bueno, esta creación del otro como un enemigo, que no es nuevo, que es muy antiguo, el lugar en que ha estado la mujer desde tiempos muy remotos, y ha habido muchos teóricos que han escrito y hablado sobre el tema, como Humberto Eco, entre otros muchísimos. Y bueno, fue eso lo que me atrajo y empecé a pensar en esta mujer anterior, empecé a pensar en el hilo de mujeres, ¿no? Como cuentas, con largo hilo en el que yo soy una cuenta también. Y la carga que traemos y los desafíos que se nos presentan. En esa mujer anterior, que es real y simbólica, que tiene que ver con aquello que se construye en un colectivo subjetivo y que a veces uno se cree tan ajeno y tan afuera, y después en un momento dado, en un gesto, se descubre en esos lugares de Estercita, de Madame Yvonne, o de Milonguita. ¿Qué pasó allí con tu mujer, digamos, esta mujer que pinta mujeres, que después, bueno, vamos a hablar de cómo las pinta, de cómo las presenta, pero qué pasó cuánto de ello descubriste, aún y a pesar de una crianza muy amorosa y muy libertaria aparentemente, donde no todas las mujeres de tu generación ni de la mía han podido, a pesar de todo, ser ellas, tener un nombre propio. En este trabajo, ¿qué cuestiones aún hoy sentís que como mujer no has resuelto? Bueno, no lo sé exactamente, o sea, ¿qué no he resuelto en mi profesión de pintora como mujer? No, estas cuentas, ¿no? En estas cuentas, en estos rostros, en estas transparencias que uno puede, en estos espejos que puede verse o no verse. Es decir, porque yo me siento muy lejos de las mujeres a las cuales le hablaba Gardel, o le hablaba Lepera, o cantaba mi padre silbando, arreglando el jardín. Yo me siento lejos, pero muchas veces para poder tener mis espacios me siento muy cerca de ellas, porque a veces la vida, cuando vos decías, bueno, mi primer marido nunca se hizo cargo de la crianza de sus hijos y yo solo podía tener ese cuarto propio que dice Virginia Woolf, ese lugar cuando todos dormían y yo le sacaba horas a mi descanso para poder ser yo, para poder hacer mi deseo. Hoy, ¿hay algo que todavía peleas por tu deseo? Bueno, estoy en un permanente camino de conocimiento. Nunca considero que ya llegué a alguna parte en ningún área de mi vida. Estoy siempre aprendiendo. Y yo considero que sí que hay mucho todavía por elaborar, por entender, por desarrollar. Creo que si bien yo también me sentí siempre, por eso el tango para mí era tan ajeno, porque, no sé, yo siempre fui muy rebelde, pero no rebelde digamos, porque sí, sino muy cuestionadora y muy analítica, y no he cesado de cuestionar y de analizar, y todavía no me parece haber llegado a ningún lado. Esto es así tal cual. Bien, vamos Maxi, le vamos a hacer escuchar, vamos a escuchar
Virginia juntas, un popurrí de esas letras de Gardel, pero cantadas por una mujer que yo quiero mucho, que es Susana Rinaldi. ¿Tenés ganas? ¿Me seguís? Yo encantada. Bueno, estás ahí cuando gustes. Malena canta el tango moribunda y en cada verso pone su corazón al yuyo del suyo. Su voz perfuma, Malena tiene pena de bandoneón. Tal vez allá en la infancia su voz de alondra cobró ese tono puro de callejón. ¿O acaso aquel romance que solo nombra cuánto se pone triste con el alcohol? Malena canta el tango con voz de zurra. Malena tiene pena de Mademoiselle Yvonne era una bebita que en el barrio Ponta del viejo Montmartre, con su pinta brava de alegre grisita, ambientó las fiestas de aquel bulevar. Era la papusa del barrio latino que supo anotar del verso inspirar, hasta que un buen día cayó un argentino y a la francesita la hizo suspirar. Hoy te llaman milonguita, flor de lujo y de placer, flor de noche y cabaret, milonguita. Los hombres te han hecho mal y hoy daría toda tu alma por vestirte de perca. Bueno, estamos aquí. Sí, Qué maravilla, ¿eh? Qué poder. qué poder, qué poder. Ese que entrevió Madame Yvonne en Montmartre era Gardel, ¿no? Era Carlitos. ¿Hay en tu pintura herencias claras de la pintura uruguaya, de los pintores uruguayos, que me maravillan? Fuertemente de los llamados planistas, que básicamente, bueno, yo articulo, ¿no?, con esta ruptura de la perspectiva, con estos planos todos en el mismo plano, todos los colores primarios, pero quiero que vos expliques por qué el expresionismo, los planistas uruguayos, por qué los colores primarios, por qué ese decorado tan bello
del cual podríamos articular con Kandinsky, que tienen tus mujeres. ¿Por qué aquellos dibujos tan preciosos que haces, porque sos una bellísima dibujante? Los bocetos son maravillosos, que hablan de Henri Matisse, pero yo creo que lo supera. Ese dibujo tuyo supera muchísimos antecedentes que hemos tenido en la pintura. ¿Qué pasa con todos estos que articulaste, más esta pintura japonesa, más estos otros que han venido a dar cuenta en tu pintura, que vienen de las máscaras, del teatro, que vienen de tantos lados diferentes, pero que con todo eso que uno puede ir reconociendo hay una marca propia? Y la marca propia es que cada cuadro a mí me cuenta una historia. Vos en cada cuadro me contás una historia de muchas cosas que le están pasando a esos personajes. Y la primera pregunta es que nos cuentes todo lo que desees, de cómo pintás, de por qué elegiste a estas pre-vanguardias y algunos aspectos de las vanguardias. ¿Por qué este relato? Porque además descubro en todas estas perlitas que fui descubriendo de ti, no tengo que decir de vos, pero yo soy argentina y te voy a tratar de vos. Yo también digo vos. Bien, qué suerte. En todas estas perlas encuentro que también Virginia es escritora y es poeta. A ver, contanos algo de cómo se arma esta propia pintura que para mí siempre cuenta. Bueno, sí, es que me quedo ahora con esto, empiezo por lo último que me decís. Sí que se parece mucho a escribir para mí, armar una pintura. Sí que se parece mucho a la poesía en muchos aspectos y que tiene una ficción de narración que yo considero que es lo que nos atrapa, que atrapa la atención. Digamos que es sumamente humano el querer que le cuenten a uno una historia, que le cuenten algo. A todos nos interesa esta parte. Entonces, la manera de hacer que el cuadro, digamos, trascienda lo formal, trascienda lo visual del presente, porque claro, está quieto el cuadro, no se mueve, pero entonces tiene que tener suficientes entradas, que en eso es similar a la poesía, suficientemente formales por un lado, bellas, atractivas y ambiguas, y que cambien el sentido tradicional o el sentido habitual de las cosas. Entonces, yo, claro, cuando decidí dedicarme a la pintura, porque durante los años de Facultad de Arquitectura no pude pintar, es como que me pasé a la parte racionalista, entonces me fue muy, digamos, me lo autovedé. Cuando retomé, entonces por eso digo retomar, tenía aquella infancia, aquella inocente forma de expresarme tan expresionista, naturalmente, inocentemente, y el neoexpresionismo estaba desarrollándose. Por lo tanto, también al estudiar además historia del arte, que fueron, claro, materias que me han sido enormemente ricas en Facultad de Arquitectura, obviamente el expresionismo había quedado trunco por la Segunda Guerra. Había mucho para trabajar ahí, para seguir desarrollando, nunca se había agotado.
y al mismo tiempo el expresionismo permitía una nueva forma y libre y desde el presente permitía hablar de lo que habíamos pasado en términos de dictadura y todo esto. Entonces, el expresionismo fue como lo que primero vino cuando me dediqué. Y luego, bueno, el tránsito por el taller de Pepe Montes, que era de formación Torres Garciana, fue como cumplir con un mandato de soy uruguaya, tengo que pasar por la pintura uruguaya. Sí. Y fue muy útil, y Pepe era un gran maestro y aprendí mucho, pero no era mi intención trabajar dentro de esa escuela, pero sí que aprendí enormemente. Y a eso también me hizo mirar a los planistas, a lo que se podía haber llamado la Escuela de Montevideo, sí. que claro, a ver, ¿qué pasó cuando vino? Torres García tenía una personalidad muy fuerte y era un hombre muy convencido. No tenía la flexibilidad que yo creo que es necesaria, que es poder ver las distintas formas, ¿no? Y poder aceptar. A mí me ocurre que me gusta muchísimo la obra de artistas cuya forma de encarar y cuyo estilo no tiene nada que ver con el mío, ¿no? O sea, no, por supuesto. Sí, sí. Eso es, así tiene que funcionar. Pero Torres García tenía aquella cosa, tenía una personalidad muy, muy fuerte en ese sentido, bueno. Y los planistas quedaron como, bueno, esto ya se superó, ¿no? Y yo no vi que se hubiera superado aquella delicadeza en el uso del color, aquella forma de tratar la pintura, sí, como un plano, pero con otro juego. Con otro juego, exacto. Y con otras, digamos, como una cosa similar a lo que sería una escenografía teatral, aquellos de los telones, ¿no? Traer a un plano aquella sugestión de profundidad. Todo esto lo tomé y también fue impregnándose en mi pintura de esto. La luz de Montevideo, para mí es una luz muy especial, que tiñe, hace que el color, este color que nosotros inventamos, porque el color no existe, ¿no? Nosotros es nuestra percepción que lo ve así. Claro, está todo muy, muy vinculado a lo que es esa forma de hacer. Y bueno, eso también se empezó a cruzar. Pero claro, se empezó a cruzar junto con mi interés en el arte tradicional japonés, que es una lección de perfección, ¿no? Es una lección de algo llevado a su máxima expresión. Y por lo tanto es admirable, y los grabados de Ukiyo-e son fascinantes. Y todo esto a su vez está también vinculado a los ilustradores. Por ejemplo, tú me hablabas del dibujo. Para mí había sido una frustración ver que la pintura, un poco, claro, después de Picasso, que además fue un abusador porque lo hizo todo. Picasso fue un poco, después de mí se terminó todo, ¿no? La abstracción que durante mis años de adolescencia, en los años 60 fundamentalmente, campaba, digamos que a mí me interesa muchísimo ver el juego plástico de la materia, y yo trabajo mucho en las transparencias, que la mancha, que el azar, que superponer, que jugar, pero para mí personalmente, y admiro mucho a grandes pintores abstractos, no es que yo, pero para lo que yo necesitaba, no funcionaba. Yo necesitaba la figura y el dibujo, porque me fascinan. Y ahí aparecen los grandes dibujantes
ilustradores argentinos y uruguayos que se fueron a Argentina, que han trabajado, bueno, en la historieta, en fin, no te los voy a nombrar, son bueno, esto hoy acaba de fallecer Quino. Lo sé, y me dio es que dolor que no se podía morir, no se tenía que morir nunca. Pero bueno, ¿cómo nace? Todos nos vamos a partir. Todos nos vamos. Entonces, te decía que también incluso a mí me interesa mucho la animación japonesa, estudio Ghibli. Entonces, yo permito que todo transite y todo venga a sumar. Lo que pasa es que lo que no permito no es una buena expresión. Lo que no ocurre es que se vaya un caos de las cosas están acá, es porque qué lindo, me gustó esto o aquello, ¿no? Sino que siempre tiene que haber un sentido, necesito que tenga sentido y bueno, y que cumpla una función desde la obra, ¿no? Y siga contándonos, que nos siga contando con un sentido que vos quieras transmitirnos. Después nosotros seamos libres de ver qué... Sí, o sea, el observador, el espectador, yo me entrego a este misterio. Absolutamente. Y luego los demás muchas veces, siempre me cuentan qué hay en la obra y que yo digo, es verdad. Y yo no sabía. Bueno, para eso estamos nosotros, ¿no? Para completar nuestra obra, para completar. ¿Cómo nace la serie Milonguitas? ¿Cómo nace Milonguitas? Bueno, las milonguitas, ya te digo, en la exposición, por ejemplo, del Figari, hay una del 87, hay una del 79, y después están las otras del 2018 y 2019. Sí, porque claro, arrancan desde la mujer anterior y me fui focalizando cada vez más en esta milonguita, que bueno... es esta mujer de la que se habla tanto en el tango, pero al mismo tiempo, digamos, ha sido colocada, ¿no?, en las letras de tango, sin duda, en ese lugar de la hechicera, la que atrae para destruir. Por eso también trabajo sobre la cuestión de la sirena, ¿no?, este monstruo, esto... claro, sí, me sedujo, me atrajo, qué fascinante, pero la tengo que destruir porque es peligrosa, ¿no? Entonces, también esa milonguita, digamos, he intentado al máximo ver la humanidad y mostrar la humanidad y la complejidad de la milonguita, que en definitiva, si estas milonguitas de las que habla el tango, son mujeres pobres que no tienen muchas opciones en su vida o es trabajar como obreras o lavanderas o limpiando en tareas muy, muy duras y muy mal remuneradas y muy, sobre todo, negadoras de cualquier belleza. Y este otro mundo del tango, de la noche, de vestirse, de volverse atractivas, de maquillarse, de trucarse, dirían los italianos. Esto es un truco. De trucarse, exacto. Tengo 75% italiano. Es más, yo 75, el otro 25 es francés. Pero estaba haciendo masa de pizza antes de hablar contigo, porque viste cómo es ser italiano. Pero no, la verdad es que sí, que hay esta cosa de estar en un lugar, un brillo que es muy, muy corto, dura muy poco y que muchas veces termina muy mal, pero
eso a mí me conmueve mucho ese deseo de tal vez trascender aquella miseria, ¿no? Bueno, ahí lo dice en el tango Estercita, ¿no? Que daría la vida por vestirse de percal, que en realidad ella está haciendo todo esto, pero que en realidad ella está queriendo o está deseando que esto sea un medio para ese deseo final, ¿no? Que es vestirse de percal, que uno podría decir vestirse de novia, vestirse de esa mujer elegida para ocupar otro lugar. Ahora también habría que pensar que las mujeres que son elegidas para otro lugar a veces terminamos siendo no queridas. También esto ocurre. Pero claro, obviamente, porque como hay ese divorcio entre lo que enamora, lo que apasiona y lo que tiene que ser, me entusiasmé mucho y tiré la lámpara. Ese divorcio no puede terminar bien, o sea, si no es con la mujer que apasiona, que hechiza y que enamora, con la que se vive, con la que se arma la vida, no puede funcionar bien. Entonces, al mismo tiempo, hay como un no querer apasionarse por la noviecita, porque estaría mal, ¿no? Por supuesto, porque la estoy corriendo de ese lugar virginal. Claro, entonces eso está... Que va a ser después la madre de mis hijos, etcétera, etcétera, que cuando es la madre de mis hijos entonces ya deja de ser esa mujer deseada. Digamos, ahí hay todo un trabajo, digamos, bueno, Freud lo explica, Lacan lo explica, todos lo explican y nosotros lo fuimos viviendo. Pero sigue siendo un problema. Sigue siendo un problema. Muy difícil de resolver. Y bueno, claro, supongo que se puede decir que en algunos grupos de la sociedad muchas cosas han mejorado, pero por eso a mí me parece, digamos, fundamental mostrar todo el abanico de posibilidades y de complejidades de lo femenino, que son totalmente lícitos, totalmente parte de su humanidad, ¿no? No ideas absurdas de pureza, de no sé. No. Por suerte, ¿qué es Espacio Infame? Espacio Infame es un emprendimiento que armamos con Álvaro Pemper, mi segundo marido, el pintor, el etcétera, viviendo acá en Barcelona. Un espacio grande de 200 metros cuadrados, donde nos armamos la vivienda en una parte pequeña y lo demás era todo taller suyo y mío para pintar, y un gran espacio de exposiciones. Llevamos el proyecto adelante todo lo que pudimos con nuestras propias fuerzas a nivel material, pero ha sido, claro, fue difícil. Igual hicimos muchas exposiciones de artistas, exposiciones colectivas con artistas de acá y de otros lugares y uruguayos, exposiciones de uruguayos, exposiciones de grabados y digitales de artistas de muchos lugares. Y bueno, era un lugar que tenía una muy buena recepción y la gente iba y lo disfrutaba mucho, pero no pudimos seguir. Bueno, entre otras cosas por el tema de separarnos. Álvaro quiso separarse y volver a Uruguay, pero la verdad es que fue un emprendimiento que me dio mucha pena tener que renunciar a él, pero bueno, fue una etapa. El nombre Espacio Infame fue una idea de Álvaro, que así como Coma, etcétera, es un hombre con mucha ironía y sentido del humor. Y que yo comparto. Por supuesto. Muchos saludos a Álvaro por esto. Primero por su arte, porque también estuve mirando algunas cosas muy interesantes de él. Pero esto es Conversando con Más Mujeres, y acá está la señora Virginia Petrone. Virginia, un deseo para las mujeres. Un deseo. No darse por vencidas nunca, ¿no? Nunca darse por vencidas.
no resignarse, y confiar en la propia fortaleza, ¿no? Y en las otras mujeres también. Las mujeres tenemos que saber, a veces por cuestiones de celos o competencias o cuestiones que son también de origen social, ¿no? Absolutamente. No nos apoyamos lo suficiente. No quiere decir hacer un clan de mujeres. Los hombres son necesarios. Son muy lindos, además, algunos incluso. Sí, seguro, por supuesto. pero sí que también hay que tener esta conciencia, porque el machismo no es un problema solamente masculino. El machismo es un problema de todos nosotros. Entonces, bueno. Absolutamente. Bueno, vamos a escuchar antes de despedirnos, porque vamos a despedirnos juntas y vamos a despedir juntas este programa, pero no aún todavía, escuchando de Eladia Blasquez en la voz de Susana Rinaldi, Gracias a pesar de todo. ¿Qué te parece? Muy bien. ¿Está por ahí el Gracias a pesar de todo? A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuda y yo me acomodo mi almohada de luna. A pesar de todo, a pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la vieja, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos, el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo, de todas las cosas. La 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 la. A pesar
poder tenerte con tu obra en Buenos Aires. Quiero que sepas que este programa es una intención de una mujer que intenta sumar más mujeres para darles su espacio, para dar pequeñas dosis de belleza, para poder trabajar pequeños espacios de libertad día a día, para poder llevarlo a todas las mujeres, no solo a aquellas que tuvimos la fortuna de poder tener una herramienta de estudio, de trabajo y de libertades. ¿Qué decirte? Para mí ha sido un placer inmenso. Estoy pensando en la pizza que vas a cocinar y no voy a compartir. Pero cuando vuelvas en Montevideo, porque va a ser más fácil que nos encontremos en algún lugarcito de la ciudad vieja o donde vos desees, con una nueva muestra o solamente con un abrazo fraterno, que este es tu día, conversando con más mujeres. Muchísimas gracias, Mirta. Es una tarea que te admiro por hacer y apoyo totalmente. Y bueno, espero estar en Argentina con mi obra, sería fantástico. Sí que siempre siento que más allá de que a mi obra, digamos, se acercan tanto hombres como mujeres, pero sí me reconforta mucho ver que a lo largo de mis años de trabajo son muchas las mujeres que me han hablado de sentirse representadas, de sentirse, digamos, entendidas, comprendidas, y bueno, y creo que eso me produce una enorme satisfacción. Y sin duda compartir para eso es que uno hace lo que hace. De eso se trata. Bueno, un color para esta entrevista. Cerramos con un color. ¿Qué color? Es muy difícil elegir uno. Elegí varios. Todos. Aquí yo creo que esto merece todos los colores. Ha sido precioso y te agradezco mucho. Nosotros a ti. Toda la Argentina te agradece. Vamos a ver cuántos nos pueden escuchar. Nosotros le decimos a la audiencia que vos tenés un blog maravilloso, virginiapatrone.com. Por favor, no dejen de visitarlo, de ver sus obras, de leer sus poesías, de ver toda su trayectoria. Los que puedan ir al Museo Figari y sacar una entrada con una visita guiada, que no sé si todavía sigue vigente, no lo pierdan. Y la otra cuestión es que vos tenés que saber, Virginia, que nos vas a encontrar siempre en másmujeres.com.ar o en Radio Rosario Clásica. Te abrazo profundamente, fraternalmente, y de río a río y de orilla a orilla, cruzando el Atlántico, te estamos despidiendo. Muchísimas gracias, gracias. Un abrazo enorme. Chao. Bueno, y a todos los esperamos el próximo miércoles conversando con más mujeres. Ahora sí, hoy es el día con Nora Nicotera. La sangre entera del mundo de mi cuerpo sale.